Bien, continuando con el contenido de la asignatura Programación 3, vamos a ver cómo funcionan diferentes métodos. En el día de hoy, métodos que no devuelven nada. Recordando que para la clase anterior nosotros vimos métodos que devolvían valores enteros y métodos que devolvían valores del tipo string. Para el día de hoy simplemente lo que vamos a estar demostrando es ese tipo de método que tiene como objetivo principal una acción, más no así devolver un resultado. O sea, específicamente los métodos del tipo void. Entonces, yo voy a crear un código simple para refrescarle la memoria. Voy a poner un combo box. Y a ese combo box le voy a poner como nombre CMB, vamos a hacerlo minúscula, CMB secuencia, por así decirlo, o CMB número. ¿Qué ocurre? Si yo a nivel de programación quisiera llenar ese combo box sin utilizar un método, pues sería bien simple. En el formulario load en el evento load, del formulario, yo escribiría el código, pero recuérdense que estamos trabajando con programación orientada a objetos y que nuestro objetivo es que todo lo que desarrollemos sea mediante clases, métodos y atributos. O sea, aplicando los fundamentos realmente de lo que es la programación orientada a objetos. Me explico. Cualquier programador que no utilice lo que es la programación orientada a objetos y quisiera llenar ese combo box con años, por ejemplo, que vengan desde el 1990 hasta hoy, pues simplemente lo que haría es que va y le da doble clic al formulario para que se genere el evento load, ¿verdad? Declararía un ciclo repetitivo, por ejemplo for. Dentro de ese ciclo declararía una variable que se pudiera llamar número, ¿verdad? La igualaría al número que quiere inicializar o llenar ese combo a partir de ahí, por ejemplo 1900. Luego representaría la condición, o sea, hasta dónde va a llegar ese código, diciendo, por ejemplo, número menor o igual, imaginemos que queremos que llegue hasta nuestro año actual, ¿verdad? Y luego simplemente el incremento con número más. Perfecto. Después de ahí, simplemente dentro de esas dos llaves lo que el programador haría sería llamar el objeto, para nuestro ejemplo CMB número, luego la propiedad items, ¿verdad? Luego el método add de agregar, y entre paréntesis le estaríamos pasando entonces la variable que se va a encargar de alimentar ese combo box. Entonces, para ello escribiríamos ahí simplemente la variable número. Ya con esto lograríamos que el combo box se llene. Sin embargo, repito, no estamos haciendo un buen uso de lo que es la programación orientada a objetos. Cuando ejecutamos la aplicación para ver la salida, para ver qué muestra este código en pantalla, nos vamos a dar cuenta que sí, que él va a llenar el combo box desde el 1900 hasta el 2021 sin problema. Como es la primera vez, él siempre se toma unos segundos, a veces minutos, para dar la salida. Ya aquí tenemos la salida, y si le damos un clic a nuestro combo box, podemos observar que sí, que ciertamente está cumpliendo con el objetivo. Está llenando el combo box desde la fecha indicada, o sea, desde el número indicado, 1900, hasta el 2021. Pero repito, no es lo aconsejable, no es lo recomendable. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cuando nosotros, por ejemplo, déjame mover esta ventanita para acá. Cuando nosotros, si se nos ocurre o si tenemos la necesidad
de llenar otro combo box, significa entonces que tendríamos que escribir ese código o copiarlo y pegarlo en otro sitio. Y aunque usted diga, bueno, pero lo copio y lo pego, sí, pero usted está haciendo que el proyecto crezca más, y a mayor cantidad de código, pues obviamente que se va a ejecutar más lento, porque el procesador va a tener que ir analizando línea por línea. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, lo que se recomienda es crear una clase, y que esa clase tenga un método que se encargue de generarme el llenado de esos combo box, de manera que yo no tenga que tener este código en cada formulario, sino que yo simplemente llame el código o llame el método para que se encargue de cumplir con esa función, con ese objetivo. Entonces, aquí en este espacio voy a eliminar eso y voy a poner simplemente el área donde voy a especificar ahorita. Entonces, recapitulando, para eso lo que necesitamos es crear una clase. Ya en temas anteriores he explicado cómo se crea una clase. De todas formas, simplemente aquí en el Solution Explorer o en el explorador de soluciones, ubicamos el puntero del mouse en el nombre del proyecto, pulsamos el botón derecho del mouse, nos vamos a la opción agregar y seleccionamos clase. Como les he comentado en clases anteriores, hay diferentes tipos de clases, ¿verdad? Pudiera ser una clase estática, pudiera ser una clase instanciada. Nosotros seguimos todavía con lo que son las clases instanciadas. Entonces, el nombre que yo le voy a dar a esta clase va a ser, por ejemplo, clase utilitarios, porque voy a hacer diferentes cosas con ella. ¿Okay? Utilitarios. Perfecto. Siempre recordando que debemos guardar lo que es la extensión de esa clase. Entonces le damos a agregar y él me abre aquí el espacio para yo trabajar con esa clase, donde voy a declarar el contenido, los atributos, métodos, lo que se requiera para esa clase. La voy a hacer pública, poniendo aquí, colocando public, y dentro voy a crear un método que me permita a mí llenar un combo box con algunas particularidades. Número uno, que cuando yo llame ese combo box, yo puedo especificarle el inicio, pero que el final, por ejemplo, lo determine la máquina. ¿Cómo así? Si observaron el código anterior, perdón, yo le decía desde el 1900 hasta el 2021. Pero ¿qué pasa si mañana cambio al 2022, al 2023? Tendría yo que, como programador, ir entrando a ese código y modificando eso. No es lo inteligente. Lo inteligente sería que, si lo que yo quiero es generar años, por ejemplo, que el código se encargue de obtener el año que tenga mi computadora, y así, si mañana cambia, pues el código se queda intacto, porque él va siempre a recolectar el año que tenga configurado el servidor o el computador donde se esté ejecutando dicho código. Entonces, para ello yo voy a crear un método público también, ¿por qué no? Pero, como dije al principio, este método no va a devolver un resultado, sino que va a hacer una acción. Como no va a devolver nada, lo correcto es que yo lo declare del tipo void. Importante, si mi método va a devolver una fecha, pues se supone que lo que devuelve es el tipo, sería un date o un datetime. Si lo que me va a devolver es una descripción, un texto, pues se supone que lo que va a devolver es un string, o sea, lo que yo debo especificar es el tipo de dato. En este caso, como no voy a devolver, repito, y hago mucho énfasis en esto porque hay participantes que se confunden, como no voy a devolver nada, sino que lo que voy a hacer es una acción, en este caso llenar un combo box, pues simplemente le especifico que se llama, que el tipo va a ser void. Entonces ya yo puedo asignar el nombre del método, por ejemplo, generar secuencia. Imaginemos que ese es el nombre que yo le quiero dar a mi método. Ahora, ese método, la función de ese método es llenar un combo box.
Y el combo box es un objeto que es del tipo formulario, o sea que pertenece a la clase formulario. Por ende, yo tendría que importar esa clase, yo tendría que importar ese espacio de nombre. Si ustedes observan, ¿a qué me refiero? Si yo voy al formulario y le doy doble clic y subo a la parte superior, valga la redundancia, aquí fíjense que yo tengo un using que dice using system window.form. Eso es lo que me permite que yo trabaje con cualquiera de los objetos del tipo formulario, llámese un text box, un label, un combo box, un menú, entre otros. Entonces se supone que yo debo especificar ese espacio de nombre en mi clase para poder especificar entonces que voy a trabajar con un objeto del tipo combo box o del que fuere soportado para un formulario. Ya aquí dentro, entonces, yo puedo perfectamente decirle cuáles son los parámetros que va a recibir ese método. Entonces, yo quiero que el método que él reciba, ese método reciba un parámetro del tipo combo box. Pues ya yo puedo poner combo y fíjense cómo él me aparece ahí, combo box. Y que el objeto se va a llamar combo. Ya él sabe que cuando yo llame ese método, yo voy a especificar el nombre de un combo box. ¿Cuál? El que fuere. Eso en este momento no es algo imprescindible, sino que cuando yo llame el método, yo voy a especificar a cuál combo box. Pero ya él sabe que va a tener la capacidad de soportar eso. Luego, yo quiero un inicio. O sea, algo que me indique a mí cuándo, a partir de dónde va a inicializar ese método, como en el ejemplo que yo le mostré la primera vez que decía 1900. Bueno, ahora yo voy a tener un inicio. ¿Cuál? El que sea especificado en su momento. No está delimitado como ahorita, sino que me va a funcionar para cualquier inicio que se especifique. Dentro de el método obviamente se especifica el límite, o sea, el dónde comienza y dónde termina cuando nosotros abrimos la llave, ¿verdad? Especificamos eso y dentro de esas dos llaves, pues lo que tenemos que hacer es escribir el código. Bueno, para ello yo voy a declarar dos variables, una llamada año con n, sin ñ, ¿verdad? Y otra año tope. ¿Por qué? Bueno, porque yo voy a tener un tope que me lo va a determinar la computadora, pero voy a tener un año que va a ser igual al inicio que me diga el programador en su momento cuando llame ese método. Entonces, año tope, que es la variable, va a ser igual a la fecha. Pero ¿qué ocurre? Que la fecha yo no la he declarado. Entonces, aquí arriba yo voy a declarar esa variable llamada fecha del tipo datetime, ¿verdad? Llamada fecha, sí, y voy a decir que eso va a ser igual al datetime de lo que me devuelva now, o sea, lo que tenga la computadora ahora, la fecha y la hora, me la va a devolver el datetime.now y lo va a almacenar en fecha. Entonces, ahora sí, en año tope, yo voy a poder decirle que lo que tenga fecha, pero obviamente convertido a un entero, porque año tope ese es su naturaleza. Entonces yo voy a decir, mira, int.parse ¿de quién? De mi objeto, de mi variable que se llama fecha. Como esa variable es del tipo date, significa que cuando yo le ponga un punto, yo puedo obtener tanto el año, el día, el mes. Para nuestro ejemplo, lo que queremos es obtener el año, y ese año convertido a un string con el método toString que ya conocemos. Y ahí entonces yo le estoy pasando el año actual o el año que tenga mi servidor o mi computadora a la variable año tope. ¿Qué ocurre? Que ya puedo entonces hacer un ciclo for.
para llenar el combo box y decir simplemente aquí que for, abrir paréntesis y decir entonces que año va a ser igual a quién, al inicio que me especifique en su momento, ¿verdad? Entonces yo digo que año va a ser igual a inicio, hago inicio, hago ahora la comparación y digo simplemente mientras año sea menor o igual, en este caso, que quién, que el año tope. Y de igual manera hago el incremento de año diciendo año más para que se incremente en 1. Perfecto. Ya aquí lo siguiente es incrementar o llenar mi combo, y para ello le digo mira, el combo punto item punto add, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, tú te vas a llenar con lo que tenga la variable año. Entonces ya con esto yo he creado un método que me va a permitir a mí generar secuencias, ¿verdad? Pero yo no estoy amarrado ni a un formulario ni a un objeto en específico, tampoco a un inicio ni a un final, porque el final lo va a determinar esta línea de código, que va a ser simplemente el año que me devuelve la computadora o el año que tiene configurado el equipo. El inicio, bueno, el que me diga el programador cuando llame ese método. Entonces, cuando yo vengo aquí al formulario y le doy doble clic al evento, al formulario para que me genere el evento load, por ejemplo, pues yo simplemente aquí lo que hago es que llamo la clase. Recuérdense que la clase le dimos como nombre class utilitario. Ok, el objeto le voy a poner como nombre utilitario. Le voy a decir igual, new, y instancio esa clase. Recuérdense que les he comentado que hay diferentes tipos de clases. Las que se instancian, pero también están las estáticas, que en su momento la vamos a estar detallando y explicando por qué no. En este caso seguimos con las clases instanciadas. Ok, entonces ya utilitario es un objeto, es una plantilla del tipo clase utilitario, ¿verdad? Que sería como la madre. Ahora, cuando yo digo utilitario, significa entonces que ya yo puedo llamar el método. Entonces yo le pongo un punto y llamo el método que se llama generar secuencia. Perfecto. Abro paréntesis y observen cómo él me está diciendo que este método requiere de un objeto del tipo combo box y de un inicio que debe ser un valor entero. Pues ya simplemente le digo, ok, ¿cuál es el combo box que tú quieres llenar? CMB número, que fue el que declaramos ahorita, coma, ¿dónde tú quieres iniciar? ¿En qué año? ¿En qué valor? Ah, yo quiero iniciar, por ejemplo, en el 2000. O en el valor o en el año que a ustedes se le ocurra. Ya con esto, yo estoy llenando ese combo box. O sea, con ese método estoy llenando ese combo box. Pero si mañana quiero llenar otro, o si ahí mismo, por ejemplo, yo tuviera otro combo box, vamos a hacerlo para que ustedes vean. Lo voy a poner aquí. Y a ese le voy a poner como nombre CMB fin. Pues simple. Aquí lo único que tengo que hacer es decir utilitario punto generar secuencia, abro paréntesis y aquí le digo mira, yo quiero que tú me llenes el que se llama CMB fin, ese combo box, coma, y aquí lo puedo hacer, si este yo quiero que se llene con otro inicio, pues simplemente le pongo otro inicio. Si quiero que se llene con el mismo, 2000. Y ya ahí yo estoy llenando dos combo box con el mismo método, pero fíjense que ellos son independientes uno del otro. Inclusive para que se note que no es que tiene que ser así, yo quiero que arranque, por ejemplo, en el 1900.
Ya cuando yo ejecuto la aplicación, vamos a ver lo que ocurre. Fíjense que ya aquí yo tengo el primero que arranca en el 2000 y el segundo que arranca en el 1900. Dos combo box llenados con la utilización de un método. De esta manera, cada vez que yo quiera llenar un combo box con año, pues simplemente lo que tengo que hacer es llamar ese método y me evito tener que estar escribiendo el mismo código para algo que puedo reutilizar n cantidad de veces. Repito nuevamente, miren ahí el código para que le quede como ejemplo y ustedes puedan valorar en su momento lo que estamos haciendo. Si quisiéramos hacer otro método que se encargue, por ejemplo, de limpiar textbox sin yo tener que hacerlo uno por uno, pues vamos a poner textbox y vamos a poner unos cuantos para que ustedes vean la importancia de dominar esto. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes objetos, ¿verdad? Y yo le voy a poner nombre. Yo le voy a poner txt val1, txt val2, txt val3, simplemente para que ustedes tengan una idea. Pude haber no puesto ningún nombre y de igual forma el método con la función que lo voy a hacer lo va a limpiar, pero siempre es recomendable por buena práctica, ¿verdad?, que usted le asigne un nombre a cada objeto. Ok, entonces yo quiero crear un método que se encargue de limpiar todo eso sin yo tener que especificarlo uno por uno. Bueno, pues yo puedo ir a la misma clase utilitario y simplemente ubicarme al final de ese método y crear un método que limpie. Igual yo puedo decir, mira, yo quiero un método público que no me va a devolver nada porque su función va a ser limpiar y yo le voy a poner como nombre limpiar, así mismo. Entonces ese método lo que va a recibir es el nombre del formulario que yo quiera limpiar. Por ende, lo que yo le voy a decir, mira, tú vas a recibir formulario, y el nombre que yo le voy a dar a ese objeto va a ser precisamente formulario. Y ya aquí yo voy a escribir el código. Entonces, ¿por qué él me permite trabajar con formulario? Importante esto. Bueno, porque ya previamente nosotros declaramos ese espacio de nombre aquí arriba. Ojo con eso. Si esa línea no está especificada en la clase, pues todo esto, tanto el combo box que yo declaré en el método, como el form, el tipo de objeto que estoy declarando aquí, no hubiese sido posible y lo que me va a dar es un error. Pero como ya está especificado, pues me permite que yo trabaje perfectamente. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es que con un for each, eso me imagino que lo vieron en programación 1, incluyendo programación 2, es un tipo de for que me permite a mí recorrer una matriz, en este caso una matriz que se encuentre para un formulario, o sea, todos los objetos que yo tenga en el formulario, y yo simplemente le voy a decir, mira, todos los controles que tenga, entonces yo digo control, ¿verdad? Declaro la variable como oControl, o el nombre que usted le quiera dar, en el objeto formulario, como usted lo declaró. Ok, aquí yo lo escribí mal, vamos a ponerlo como va, por eso no me aparece. Formulario, y es así como yo tengo que hacerle referencia aquí, porque lo que le estoy diciendo literalmente, todo lo que tú encuentres dentro de ese objeto y que sean controles. Aquí está.
¿no? Y igual que el forge, abro mi paréntesis. Entonces, ¿qué entiende él? Mira, todos los controles que tengan el formulario van a estar ahora almacenados en este control que se llama OControlIs. Entonces, yo voy a preguntar, porque si no, si yo no lo limito, me va a limpiar absolutamente todo. Y en mi caso, yo lo único que quiero que él me limpie son los textbox. Entonces, yo con el poderoso if digo si OControl is textbox. O sea, yo le estoy diciendo, si el objeto que tú analizas es un textbox, entonces, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, a OControl, que va a contener todos los controles de ese formulario, en su propiedad text, tú vas a ser igual a abro comillas, cierro comillas. De la misma forma que nosotros limpiamos, ¿verdad? Entonces, ya ahí yo acabo de declarar un método que se va a encargar de limpiarme todos los textbox sin la necesidad de que yo lo vaya especificando uno por uno. Entonces, si yo vengo aquí al formulario y creo, por ejemplo, un botón, y a ese botón le pongo como mensaje limpiar. ¿Qué pasa? Limpiar. Y como nombre le pongo btn limpiar. Perfecto. Ya yo aquí simplemente voy a instanciar mi clase. Le puedo poner el mismo nombre, no importa. Utilitario o el nombre que usted quiera, igual new utilitario, instancio mi clase, y ya puedo decirle simplemente utilitario punto llamar el método que le pusimos limpiar, y simplemente fíjense que él dice, ok, ¿qué formulario tú quieres limpiar? Con yo ponerle this, o sea, literalmente él sabe el actual, ya con eso él se encarga de limpiarme todos los textbox que tenga ese formulario sin importar la cantidad que fuere. Entonces, cuando yo ejecuto la aplicación y lleno mis textbox y le doy un clic al botón limpiar, fíjense cómo él ha limpiado todo el contenido que esté ahí. Y yo puedo tener incluso, para que ustedes vean el poder, yo puedo tener más textbox. Voy a copiar esos 3 y lo voy a pegar aquí, y ni siquiera le voy a poner nombre. Fíjense que tiene el nombre genérico para que ustedes vean, y voy a ejecutar nuevamente y voy a llenar con lo que sea. Le doy a limpiar y fíjense que funciona. O sea, una herramienta súper poderosa que le permite entonces a ustedes reutilizar ese método con simplemente esas 2 líneas, y si fuera una clase estática fuera con una sola línea, pero no hemos llegado ahí todavía. Entonces aquí está la definición del código. Ya con ese método yo pudiera, cada vez que quiero limpiar un formulario, no importa la cantidad de textbox que tenga ese formulario, simplemente yo llamo el método con el nombre del método y especificando this, que significa o sea, el actual, el formulario actual, y él se encarga de limpiar todos los textbox. Hasta aquí la explicación de los métodos que no devuelven nada, los tipos void, porque ya lo que devuelven string, entero y otro tipo de datos pues se han visto en clases anteriores.